¿no? ¿Qué de la estructura del cártel impacta en todo caso en lo que es el cártel del pase? A diferencia de la escuela freudiana de París, en la escuela de la causa freudiana, los famosos juris se volvieron cárteles, con la estructura del cártel cualquiera, con la diferencia de que yo pensaba tomarlo de la variación provocada. O sea, si uno lo piensa desde las 5 variaciones provocadas, esta es una variación más, porque es un modo de empujar un saber sobre algo diferente a lo que empuja el cártel cualquiera. ¿No? Si uno piensa que el +1 del cártel cualquiera no enseña, sino que empuja un saber, el cártel del pase también empuja un saber sobre lo que el pasante puede decir de su experiencia analítica. Y es por eso el pasador tiene tanta importancia en el dispositivo de pase. Y en el cártel pueden haber 2 pasadores. De hecho, nosotros tuvimos esa experiencia que abren de un solo pasante como si fueran 2. Una versión Una diversa. versión tan distinta del pasante, estamos obligados a llamar a un tercer pasador. A ver, vos estuviste primero. En el cártel 96-98. ¿Quiénes estaban en ese cártel? En ese cártel estaban SR, Caballero, sí, Nepomniachtchi. Nepomniachtchi. Vos ahí fuiste +1. Ahí fuimos. ¿Y en ese cártel? En ese cártel fue muy interesante la función de cada uno, con su propia experiencia y sus diferencias. Por eso yo pensaba que a diferencia y a similitud, se puede decir, del cártel cualquiera, a pesar de que hay una producción del cártel, no es colectiva en el sentido ni de la enunciación ni del producto. Cada uno le mandaba al +1 cuando hacíamos una elaboración conjunta lo que había obtenido de su propia experiencia. Nunca se hizo un trabajo común. Hay un trabajo acá de elaboración del cártel. Sí, que es acá. Vos recibías, entonces, en tu función +1, recibías la elaboración de cada cual. Construía un escrito que reflejara lo que cada cual me había enviado. Esto es que el informe quedaba de tu lado. Sí, pero no como una firma personal, sino como una firma común, como lo que sería Era un producto colectivo. Colectivo se llamaba la elaboración del cártel. Sí. En otro cártel yo no era +1. +1 era Leonardo Gorostiza. Sí. Estaban. Linda casa. Leonor Pfeffer. Baudini. Vos enfatizás mucho la importancia que tuvo para vos los encuentros con el extremo. Así es. Incluso lo llamás, Deseo de hombre. y además lo llamás como un pase. El trabajo con el extremo para mí fue muy importante en los 2 casos. Yo en el primero era +1. Acá ustedes me preguntan con la función. Por la función del +1 y en todo caso, ¿por qué la necesidad del extremo? ¿Por qué? Bueno, la necesidad del extremo era porque nosotros, los latinoamericanos, teníamos que aceptar que éramos un poco tributarios de la experiencia europea, francesa, digamos. Nosotros trabajamos mucho con Miller sobre cómo se le devolvía al pasante cuando no y cuando sí. Porque cuando sí también le agregábamos algo sobre aquello que no había sido suficientemente elaborado en el testimonio. A lo que se dedica el cártel es una diferencia fundamental. Hace avanzar algo que tiene que ver con la doctrina analítica, pero no en la dimensión de los fundamentos y del saber epistémico, sino del saber testimonial. De los pasantes a los pasadores, como de los pasadores al cártel, como del cártel al extremo, como del cártel a la comunidad, como del pasante a la comunidad. Es decir, es muy importante la cuestión pública, el pasaje de lo privado a lo público, sobre todo por el énfasis que le dio Miller en la escuela de la causa freudiana, y porque el cártel sostiene una transferencia fundamental con la causa, mientras que el cártel del pase, mientras que el cártel
cualquiera sostiene una transferencia con la doctrina analítica, con los fundamentos del psicoanálisis, con el epistémico. Entonces es una transferencia diferente la que está en juego en un cartel que en el otro. Es interesante. Esto es la dimensión de las sorpresas, de lo que escuchando te sorprende, que hace avanzar. No es lo acumulado, No, claro. sino la novedad. La novedad cierta y cómo vos la podés articular, incluso con el momento que tu escuela está atravesando en relación a la doctrina analítica. Sí, Porque de hecho en el primer cartel estaba muy de manifiesto todavía el atravesamiento del fantasma, mientras que en el segundo cartel que yo estuve ya había un pasaje del atravesamiento del fantasma a la identificación al síntoma, o sea, al síntoma, y la construcción versus la interpretación. Ya no había la interpretación, se trataba de la construcción del síntoma. O sea que sí, había diferencias fundamentales. Ahora, cada pilar, yo diría pilar del cartel, o sea, los miembros, el secretariado del pase, cómo pasa, porque nosotros en el segundo cartel aprendimos y aprendió la escuela que no se podía hacer un traslado de un pasante sin consultar si ese pasante era complicado para su escuela. Por lo que vos venís diciendo, entonces, uno podría pensar que cada cártel, según la coyuntura política particular, espera o aspira a lo diferente. No, todos aspiran más o menos a lo mismo, a hacer avanzar la doctrina analítica, el saber analítico, el deseo de saber. Lo que sí tiene un composé diferente por los miembros que lo componen y por la coyuntura que se atraviesa y por lo que le pasa al sujeto en cuestión que pide el pase y por lo que ese secretariado está en condiciones de filtrar o no. O sea que hay varios, por eso decía que son pilares, porque el secretariado tiene una función importantísima que es filtrar o no filtrar el pasaje de un miembro. Y eso es de un sumo cuidado. El cártel tiene una función muy también de cuidado en cuanto a si toma lo que le pasa al secretariado y piensa que eso lo tiene que nominar, o si en realidad lo estudia y lo rastrea como corresponde, pensando que tiene que encontrar ahí si hay lo nominable o no, y si está frente a un analista o no. Y el tema de, por ejemplo, de si está más allá del Edipo o no está más allá del Edipo. Ahora, esta cuestión en relación al éxtimo, que insisto, me parece que vos le das especial importancia, porque me parece que destraba, y además en relación a los efectos subjetivos que puede tener sobre los miembros del cártel. Si los miembros del cártel son permeables, sí. Si no son permeables, no. Pero igualmente, como recurso, puede alivianar algo de esa tremenda carga. Pero el éxtimo termina su función diciéndote, ahora el cártel decide bajo su responsabilidad. No es que decide y Claro. la última palabra la tiene. Claro.